Buenas tardes. Muy agradecido por veros a todas las personas que estáis aquí, también con tan buena pinta. Esto no es, pensaba que era el Campeonato del Mundo de Fútbol, pero no. Y va a ser una charla que creo que nos vamos a entretener. Bueno, gracias a todos vosotros, gracias a la delegada, gracias a la asociación, y espero que la sensibilidad que tiene esta asociación con las dunas donde se ponen los caballos, las tribunas de caballos, esta sensibilidad tenga éxito y se mantengan las dunas. Bueno, el tema. Todo esto comenzó cuando conocí la obra hace un tiempo, conocí la obra de Gimeno, esta mujer de los años 70. Esta mujer hizo una obra en el Museo del Prado que era una performance y consistía en lo siguiente. Coger un libro de Gombrich. Gombrich es un historiador del arte del siglo XX de los más importantes, que se ha estudiado en Occidente, en todas las facultades, en todas las academias, el famoso Gombrich. Y resulta que Gimeno nos plantea que Gombrich ahí cuenta la historia de la evolución del arte sin considerar a ninguna mujer. Entonces Gimeno coge con un cuchillo de carnicero de estos que dan miedo, y va rompiendo el libro, y en el lomo, donde rompe, donde correspondía, por ejemplo, colocar a esta mujer, a esta pintora del barroco, a Sirani, pues rompía donde el barroco y colocaba la hoja de Sirani. Donde estaba la pintura flamenca, rompía el lomo y colocaba a Leicester. Bueno, y así sucesivamente iba rompiendo, y era una especie de reivindicación, de decir, por mucho que este gran historiador del arte, pues no había considerado estas grandes figuras de la pintura. Y yo a raíz de esto dije, joder, pues a mí yo me he interesado siempre por el arte, tanto personal como académico, y digo, pues si aquí los historiadores que yo tengo referenciados, la mayoría tampoco han considerado a las mujeres. Y digo, pero ¿cómo puede ser esto? Joder, gente como Giulio Carlo Argan, alcalde comunista de Roma y el hombre que más sabe del barroco y del renacimiento, tampoco dice, pero ¿cómo consideran más que a 2 o 3 mujeres? Bueno, y Wolfing, todos estos historiadores, pues dices, pero ¿cómo es posible? Entonces yo me planteo lo siguiente, digo, joder, voy a contar la historia desde el punto de vista de sociología del arte, desde la óptica de la sociología del arte, voy a hacer una charla entre amigos, y nunca mejor dicho, donde se pueda demostrar, o voy a intentar demostrar, que se pueda contar la historia del arte sin contar con ningún hombre, solamente con mujeres. Aún sabiendo que la historia, y aquí hay historiadores de prestigio, que la historia es integral, hombres y mujeres, y su tratamiento debe ser integrador. O sea, lo coherente es que a un problema integral se le trate de una forma integradora, hombres y mujeres. Pero como yo, en este caso, todos los que he aprendido no tratan a las mujeres, yo dije, bueno, pues voy a hacer una reivindicación y voy a contar la historia de la evolución del pensamiento plástico, la historia del arte, a través de las mujeres. Bien. Al hablar de sociología del arte, hay que entender que un cuadro, además, puede ser un elemento que nos seduzca, que nos conmueva, que nos lleve a sensaciones, pero antes que todo esto, es un sistema de signos, un sistema de señales que nos dicen, nos traducen la forma de entender el mundo en el año que se ejecutó, en la época que se ejecutó. Es decir, los cuadros son elementos de comunicación social y simbólica, claro. Y entonces ya una vez pensado esto, digo, ¿y quién determina la forma de entender el mundo en cada momento? Pues lógicamente el poder. El poder religioso, el altar y el trono han estado siempre juntos, y el poder religioso, el político y por supuesto el económico son los que determinan la forma de entender el mundo. Y veremos que a través de los cuadros de mujeres cómo se entiende esta evolución. Por supuesto, como decía Gracia, los cuadros se establecen desde el principio nos están diciendo
la forma de entender el mundo en cada momento, es decir, son soportes de comunicación. Siempre el arte es un elemento de comunicación visual. Bueno, el primer cuadro que yo lo he repetido muchas veces, esto es un homenaje a las pinturas rupestres, arte rupestre. Siempre a mí de pequeño, y a todos vosotros me imagino, habéis creído que este arte era de hombres. Bueno, pues normalmente ya se ha demostrado, esas manos son de mujeres y de la cueva para adentro había matriarcado, o sea que los hombres, algunos sí, no digo que no todos, pero también era arte de mujeres, mujeres olvidadas, por supuesto. La primera mujer, la que yo he traído aún, hay varias, Olimpia y otras que en el arte helenístico, la última parte de los griegos, 4 siglos antes de la era, pues aparece esta Helena de Egipto. Fijaros bien, este icono, esta fotografía, este cuadro de Alejandro Magno, lo habéis visto en todas las enciclopedias, lo tendréis visto en cantidad de veces. Bueno, pues es de Helena de Egipto. Fijaros aquí ya, vamos a empezar. Fijaros aquí en el cuadro de arriba, cómo ya en el siglo IV antes de la era ya había perspectiva. Fijaros en los escorzos de los caballos, fijaros en las lanzas. La perspectiva es una perspectiva griega, es una perspectiva visual, es una perspectiva que ya habíamos, lo comentaremos enseguida, y es una perspectiva de espiga de trigo, de espina de pez. Pero es visual, pero ya se dominaba la naturaleza, ya estaba integrada la naturaleza perfectamente, tal como veis los escorzos y tal. De Helena, bueno, bien, este es un punto de inflexión que quiero antes de arrancar con todos estos, ver el arte de los griegos. ¿Os acordáis de los curos, que son inmóviles que no habían todavía en la Grecia arcaica, no habían aprendido, no habían incorporado lo natural del giro, de los movimientos, hasta llegar a la Grecia clásica? Ya veis ahí la curva. Esta S la repetiré después. La S de Prasíteles, mirad que S, como de una forma elegante, bajo código métrico, todo. Está ya, incorporamos la naturaleza, la realidad, como ya la cultura plástica incorpora la naturaleza. Llega después la helenística, y a ese equilibrio, a esa elegancia, a ese código, le faltaba vida. Y la cultura helenística de Alejandro y Helena de Egipto le dan la inquietud, la contradicción, la tragedia, para los romanos durante todo su periodo, porque los romanos incorporaron, ya sabéis, la ingeniería civil, fueron importantísimos, y el derecho como relación social y tal, pero en el arte y en los dioses no aportaron nada nuevo. Nosotros, y una vez ya que tenemos estos avances, no sé si lo veis bien, te estoy dando el culo a ti. No, mira, una vez que tenemos estos avances, toma, ponte aquí, siéntate que no me voy a sentar yo. Bueno, llega Constantino, se convierte al cristianismo en el 300, principios del 300. Y a partir de ahí ya el concepto del mundo, el concepto del arte cambia radical. Ya la naturaleza desaparece. El arte está al servicio del cristianismo. Dios está en el centro. Dios es la centralidad. Y ya la teoría cristiana domina la filosofía. Son unos talibanes que ya dominan el mundo. Ya es su verdad. Y la verdad es de tal forma que cuando el cisma de la Iglesia se separan, vemos los bizantinos aún no cierran la ventana, aún tienen transparencias, aún incorporan naturaleza, como vemos arriba con los mosaicos. Pero el arte románico
cierra la ventana, desprecia la naturaleza y lleva el arte, como he dicho antes, al servicio de la cristiandad. La superficie que veíamos aquí, los planos, lo lleva todo a un plano y crea un espacio teocrático, un espacio de fe. En este momento ya, con los romanos, con la cultura romana, cuando al final del Imperio Romano, se establece ya un acuerdo que va a durar muchos siglos entre fe y razón. Este binomio lo voy a repetir: fe y razón. Fe es Dios y razón es la naturaleza, el conocimiento, el medio. Aquí con el románico no hay fe y razón, hay que salvarse por la fe. ¿Os acordáis de las ermitas románicas que tienen una luz? Es una luz de fe, una luz única. Entras por un foco y ilumina una parte, no hay. Es fe. Bueno, pues la primera mujer que tenemos aquí, la primera que está datada, yo no sé si en la Alta Edad Media, es Ende, que esta es ilustradora de códices. ¿Veis? Todo el planteamiento del románico lo veis incorporado en todos los iconos. Bueno, ahí curiosamente se ve la mezcla de los religiosos cristianos con lo mozárabe. Ya sabéis que los mozárabes eran los cristianos que vivían en terreno musulmán. Bueno, esta es la primera. Esta otra, Hildegarda de Bingen, esta fue una intelectual más potente, creo que la intelectual más potente que hubo en Europa, porque fue de todo, hizo todo, música, bióloga, inventora de la cerveza. Fue una mujer que... Pero, y fijaros bien en esto, que lo repetiremos sistemáticamente. Las grandes artistas de un movimiento dan señales, dan claves, dan mensajes del próximo movimiento. Esto dice, no, esto es románico puro, sí, señor, románico, pero hay unas señales que son las que avanzan. Siempre eso ha pasado en el Renacimiento, en el Barroco, todo esto así. Y fijaros ahí cómo ya la perspectiva de donde está la iglesia, hay un amago de perspectiva hacia arriba, vertical, que será la constante del gótico. Y ya el binomio de fe y razón, van avanzando los siglos, y ya estamos en la Baja Edad Media, pues este binomio se va abriendo, se va distanciando un poquito. ¿Y por qué se distancia un poquito? Pues por la propia Iglesia. Tomás de Aquino está vinculado a las universidades. Entonces, claro, la universidad es conocimiento, el conocimiento de la realidad exterior, del mundo exterior. Esto es... Y, bueno, y si ya planteamos Francisco de Asís, que no hay que salvarse por la fe solo, hay que salvarse por la fe y las obras. Entonces ya Dios empieza con el gótico, empieza a dejar de ser una revelación, una fe, y empieza a bajar a la tierra. Empieza a estar ya en la tierra. La luz gótica, la habéis visto en las catedrales, pasa por unas grandes vidrieras que son textos bíblicos, pero que llega a todos los lugares. Esto es una cultura románica imposible. Y lo ven, fijaros qué diferencia aquí, ya con el gótico, aquí vemos a Teresa Díez, fijaros qué maravilla, ya con el gótico empiezan ya los cuadros a ser descriptivos, a narrar cosas. Cuando antes con el románico no se narraba nada más que era un canto a Dios, a la divinidad, porque la tierra, nuestra vida, era un pasaje para el infierno o para el cielo. No, la vida no Dios era la centralidad. Luego veremos cómo Dios va bajando y va desapareciendo la centralidad. Esto es importantísimo en la historia del pensamiento plástico. Bueno, plástico, filosófico, matemático, todo. Y aquí, fijaros la secuencia. Hay algunos que hablan de
de que esta fue la precursora del cine. Bueno, pues las fantasías son propias de cada uno. Pero sí, esta empieza la secuencialidad, la secuencia, el fragmento, la fragmentación del relato. Esto es un cuadro gótico lineal o francogótico que se caracteriza precisamente por la sucesión de... Bueno, en el gótico, cuando decimos que ya se baja Dios a la tierra, bajar Dios a la tierra significa incorporar la naturaleza, la realidad, a elementos visuales. Por ejemplo, esta escultora, Steinbach, esta es una mujer. Fijaros que esta escultura, la de la derecha, está en una catedral de Habsburgo, me parece. Fijaros qué movimiento. Esto en el románico sería imposible pensar, este movimiento provocador, si es que ¿cómo es posible incorporar una mujer? Y yo he querido poner aquí estas dos vírgenes para que entendamos el cambio de mentalidad, el cambio de la disociación ya, estando dentro de las vírgenes, cómo la fe y la razón se empiezan a separar. Por ejemplo, la Virgen románica, os dais cuenta que es un icono, aparte que es bellísima, que eso es otra cosa, pero os dais cuenta que es una estatua de fe, es monolítica, y la Virgen gótica, os dais cuenta que es mujer, que tiene atributos, que es la S. ¿Os acordáis que yo hablaba de Prasíteles, de los curos que no se movían, y Prasíteles ya incorpora la S, que es movimiento, que es terrenal, que es naturalidad? Es incorporar lo natural. Cuando se va incorporando la naturaleza en el arte, se está dejando el dogma. Entonces, fijaros la S gótica, qué maravilla, cómo se cambia de una mentalidad de fe a una mentalidad mucho más donde se incorpora. Bueno, y nuestra amiga Sabina, esto ya es la leche. Esto, tener en cuenta que estamos hablando del siglo XIII, que estamos hablando todavía de la Baja Edad Media. Ay, no, perdón. No, no. Bueno, esto es una maravilla. Cristina de Pizan. Simone de Beauvoir estaba enamorada de esta mujer. Y todo el movimiento feminista con esta mujer está en los inicios. Esta mujer, fijaros en el gótico, lo que trae el gótico. La perspectiva ya, cuando ya empiezas a pintar la naturaleza, todavía no tiene lo de los griegos. Fijaros dónde estaba aquello de las lanzas, aquí ya había que incorporar. Entonces, para incorporar todavía no la tienen, es un amago, y entonces la perspectiva es vertical. Van poniendo cosas. Imposible pensar en el románico que dentro de una iglesia hubiese un perro. ¿Pero por qué? ¿Ahora por qué se puede entender? Pues porque estamos bajando, Dios ha bajado la tierra ya. Y ya estamos en la naturalidad de lo natural. Todavía queda un resto de icono, pero ya los cuerpos ya se desprenden del fondo. Ya no hay fondo. O sea, los cuerpos ya salen. ¿Veis que los cuerpos, aparte del relato del gótico, pero sabes que los cuerpos... Y esta mujer, su característica para mí, y habría que defenderla siempre, esta tuvo, aparte pictóricamente y tal, esta hizo La ciudad de las damas. Escribió y pintó La ciudad de las damas. Estos son unos textos donde defendían a la mujer el derecho al conocimiento, el derecho a no estar esclava del hombre. Estamos hablando de 1400, del siglo XIV. O sea que esto ya se lo defendía, y más aún, estableció un debate, la querella de las mujeres, que desde el siglo XIV hasta la Revolución Burguesa de los franceses, que se la cargaron. Bueno, pero luego hablaremos de la Revolución Francesa en el aspecto sobre la pintura, que esto no tiene desperdicio. Pero bueno, ese debate de la querella de las mujeres duró un montón de siglos. Se estableció, y el debate era
el debate del derecho a las mujeres al conocimiento y a no estar esclavas de las mujeres. Acordaros de Teresa de Pizán, que esto es una mujer que merece la pena. Del gótico entramos en el Renacimiento. El Renacimiento aquí ya es un cambio de mentalidad. Se pasa, y ya veréis por qué se pasa, claro. Y se pasa fundamentalmente todo el rato por la fe y la razón. Aquí, la fe y la razón, ya a base del conocimiento, del estudio, de las universidades y tal, y del conocimiento matemático y tal, ya se va separando. No se puede separar del todo porque hay una tradición durante muchos, muchos siglos de cristiandad. Pero de hecho en Roma, en Italia, que es donde sale el movimiento, miran a los antiguos, miran a la filosofía, a Platón, aparecen los neoplatónicos y también. Y nace un movimiento que se llamó humanismo, precisamente el concepto de humanismo. Petrarca, empezaron a estudiarse formas, matemáticas, todas las disciplinas, y sobre todo su vínculo con la pintura fue a través de un elemento que le llamaban la perspectiva. Muchos historiadores hablan de un concepto de perspectiva, y yo discrepo de algunos, porque la perspectiva no es una forma de pintar. No, todo el mundo, ¿es una forma de pintar? No. La perspectiva es una forma de medir la naturaleza. El planteamiento de cuando el hombre se encuentra, y se encuentra el hombre, la mujer, se encuentra, lo que hace es medir, es un planteamiento métrico. Todo el Renacimiento es un planteamiento métrico y modulado. Entonces, la perspectiva es modular y medir la naturaleza, y luego, claro, la pintas. Pero no es un planteamiento, antes lo previo es modular y medir. Claro, el avance del pensamiento matemático y el pensamiento plástico van siempre unidos, vamos, como en el filosófico, van siempre unidos y avanzan igual. Y la perspectiva ya la veis. Al lado, veis la forma ya del gótico, pasamos a qué cuadro tan bello y tan hermoso. Y la placidez y el concepto de... ¿Os acordáis de la Prasíteles, la elegancia, la medida? ¿Os acordáis? Pues fijaros, ya en el Renacimiento otra vez ya hemos llegado a relacionarnos con la naturaleza. Y fijaros la Soplatilla Nelly, que además de pintar como pinta, es precursora del barroco. ¿Y por qué es precursora del barroco? Fijaros en la Sagrada Cena qué caras tienen todos. Es que tienen expresión. Ya no es una cara como la Virgen, que está serena, medida, métrica y tal. No, ya empiezan, ya todos tienen ya expresiones. ¿Os acordáis de la cultura helenística, que ya incorporaban la pasión, la tragedia? Entonces, pues mirad, aquí ya empiezan ya. Y claro, yo digo siempre que no hay, luego veremos el manierismo. Yo digo que el manierismo no existe, porque los grandes precursores del barroco ya estaban en el Renacimiento. Esto dicen que esta es la primera escultura gótica. No sé qué pongo yo por ahí, es que no sé lo que pongo. Ah, Vasari. Vasari ha sido un historiador de arte del siglo XVI, el más importante. He puesto esto porque sería impensable ahora que un historiador, a la hora de hablar de una escultora, le dijese que tiene gracia femenina. Esto sería, vamos, para tirarlo del río. Pero ¿cómo? En vez de hablar del concepto de escultora, de la armonía, de la tensión, mira qué gracia femenina tiene. Oye, Vasari, un poco de seriedad. Entonces, fijaros aquí, pero fijaros ya como ya la muchacha, que se le escapa al novio o el amante y lo quiere retener, y ya ves los pechos ya como ya tiene. Bueno, esto es he querido
traer la propiedad de Rossi porque es una maravilla. Mientras esto pasaba en Roma, en Italia, en Florencia, en el mundo, pues en Inglaterra todavía estaba la cultura de miniaturista. Y hay un fenómeno que he querido traer esto porque hay un fenómeno que lo vamos a ver repetido muchas veces y es que la apropiación de obras de mujeres que se han hecho por parte de los hombres o se las ha asignado. Bueno, hay alguna que toda la obra era de otro señor. Y no, bueno, pero aquí, mirar la de Hans Joven, el joven, ese que parece Trump, pues este es el Enrique VIII, el animal este. El animal, pues fijaros, ese cuadro que lo hemos visto, ese icono lo hemos visto en todos los sitios, pues no, pues es de la muchacha esta, de la Terlin. La pintura flamenca, esto quería traer esto porque, pues fijaros, todavía, bueno, esta mujer dicen que fue la primera el Renacimiento, empezó el cuadro de Caballete y tal, y esta fue la primera que se pintó a sí misma y tal. Pero para mí lo más interesante de Catarina es el cuadro de la derecha, el de la izquierda, el paisaje. Todavía el paisaje es un elemento narrativo, digamos, de decoración, de fondo, un lienzo teatral. Todavía no entra a formar parte del relato y tardará muchos años en que el fondo teatral forme parte de... La persona más importante del Renacimiento, más reconocida, es Anguissola, Sofonisba Anguissola. Esta, en el Pardo, en el Museo del Prado, hay mucha obra suya. Esta mujer, italiana, pero vino a la corte de Felipe II, por ejemplo, ese cuadro de Felipe II, ¿lo ves ahí? Tú no lo ves ahí, ¿no? Sí, ¿lo ves? Bueno, pues ese cuadro de Felipe II, atribuido a Sánchez Coello, bueno, pues es de esta muchacha. El de la mujer de Armiño, atribuida al Greco, pues ahora resulta que es de Sofonisba Anguissola. Pero fijaros también, yo lo que digo, que las grandes maestras de un movimiento son precursoras de lo siguiente, el Renacimiento que tenía bueno, fijaros aquí la partida de ajedrez, aparte de la perspectiva, la modulación del espacio y todo, el lienzo teatral del fondo, y a las caras, las caras ya están trabajando entre sí, ya se están pellizcando visualmente y ya están saliendo de esa elegancia, de ese hermetismo y seriedad que tenía el Renacimiento. Y ya están diciendo, oiga, que hay que darle vida al Renacimiento. Y está lo que yo decía antes del manierismo, bueno, pues aquí esta mujer fue muy famosa, famosísima, que incluso le acuñaron monedas. Sí, la Liviana Fontana. Y yo fijaros ahí, y esto es muy importante para entender el barroco, fijaros ahí a la Virgen con una corona de reina, fijaros ahí, sí, yo no me imagino nunca una Virgen y un angelito allí, de la misma forma que la vemos aquí un desprendimiento de la cruz, angelitos, angelotes, con tal. Esto es el Renacimiento y el manierismo. Yo digo que el manierismo del Renacimiento se pasa al barroco, pero bueno, pues he traído esto porque hay mucha gente que todavía habla del manierismo, pero la diferencia es que el manierismo cuenta la historia como nos gustaría que fuese, la realidad como si fuese como una idea, es decir, la realidad llena de ideología, no la realidad como es. Porque ahí, ¿quién se puede creer que en un descendimiento están ahí cantando ángeles celestiales? O cuando veis vosotros otros cuadros, los apóstoles venerables con unas... cuando eran
pobres pescadores miserables, no tenían ni un duro, joder, digo por decir. No, pero es verdad, pero este fenómeno de realidad es para llegar a la naturalidad, para la realidad, cargarla de ideología. Y esto la Iglesia lo hace muy bien. El altar y el trono lo hacen muy bien, lo han hecho siempre muy bien. Por ejemplo, el barroco siempre se ha defendido, el buen barroco, de las realidades como es. No hace falta aplicarle. Y en esto vemos a la mujer esta, Artemisa Gentileschi, que es muy reconocida por todos estos que he hablado antes, historiadores de la machosfera, pues esta la reconocen. Es que mirad aquí esta Artemisa, violada por un amigo de su padre, que trabajaba en el taller con su padre, el maestro, no me acuerdo el nombre, ni me importa. La violó a los 18 años y ya se quedó descolocada para toda la vida, pero sin embargo, fijaros qué cuadro, cuando Judy Holofernes le corta el cuello, con qué elegancia se lo corta. ¿O no os parece? ¿No os parece que no sea elegante? Hombre, pero y fijaros aquí, yo no sé si se puede pintar mejor ese autorretrato pintando ella. Yo no sé si los fondos, ese fondo que muy barroco, que no sabe si está cerca, si está lejos, la ambigüedad, el si es no es esa cosa de lo inacabado del barroco. Aquí otra de las que yo no me explico, como por ejemplo esta mujer, Elisabeth Siriani, cómo es posible que no la recojan y la recojan como la de gran pintora barroca. Fíjate, hasta ahora estamos manejando el espacio, es euclidiano, es decir, el espacio es como esta habitación, alto, ancho y profundo, 3 dimensiones, y con esto se mueve, se está representando hasta que lleguemos a las vanguardias. Hasta entonces siempre se va a representar con esta triple dimensión. Entonces, todo lo que se apoya en estas 3 dimensiones, da tranquilidad. ¿Por qué? Porque estás apoyado en una vertical, en una horizontal, en una perspectiva. Pero la diagonal crea siempre tensión. Una diagonal siempre genera tensión. Y fijaros, Siriani, ¿cómo es posible que trabajando todo sobre la diagonal en este cuadro pueda tener una lentitud armoniosa, serenidad, sin generar nada de tensión? Esto es dificilísimo. Esto parece imposible de hacer. Bueno, y más aún, Ortega y Gasset, cuando hablaba de la pintura del barroco, hablaba de la pintura del hueco, la pintura de la aparición, la pintura que sale del cuadro. Fijaros aquí, esta muchacha, cómo tiene el fondo, que es que no sabe si está llegando o si está saliendo. Esta ambigüedad de esta seductora del barroco es inversión de Siriani. Bueno, y ya la Virgen con el niño, o la madre con el niño, o la tía con su sobrino, que me da lo mismo, pues fijaros cómo también apoya la diagonal, y en una tensión de la diagonal, cómo crean estas. Este planteamiento que hablaba Ortega de la pintura del hueco, la pintura cóncava, muchos historiadores le dan un término de tenebrismo. El tenebrismo. Bueno, pues yo de verdad esto del tenebrismo lo suelo emplear para acojonar, para meter miedo. El tenebrismo. Uy, pero ¿qué? Fijaros, ¿esto da miedo? Esto no puede dar miedo esto. Pero sin embargo la Iglesia, en el Concilio de Trento, no me acuerdo cuándo fue, 1500, duró tantísimos años que ya no me acuerdo, 1500 y pico, 1530 me parece. Cuando la Reforma y la Contrarreforma, la Iglesia empleó muchísimo la técnica del tenebrismo, por eso, para impresionar a los catar fieles.
Si yo pongo cuadros muy negros y muy dramáticos, te estoy contando, te metiendo miedo en el cuerpo, que luego yo te voy a dar la solución, claro. Eso es importantísimo. Yo te meto miedo, pero tienes que saber que la solución la tienes conmigo, no con otro. Bueno, dentro del barroco he querido traer el barroco español. El barroco es un desarrollo que no es así como el Renacimiento o el gótico y está acotado en un tiempo. El barroco coge muchos siglos y muchas expresiones distintas. Francia tiene una expresión distinta, unas expresiones. Yo he querido traer esta pues porque estamos donde estamos. Y fijaros la Roldana, Luisa Roldán. Fijaros cómo ya lo que hablamos antes de que la realidad es la que es. Y claro, y esta figura no puede ser de otra forma. Aquí no hay ideología. Independientemente de que sea cristiana, fotografía, pase más data, el icono es dramáticamente dolorosa, se le ve. Es que es lo que es. También es verdad que el barroco andaluz, digamos, es generoso en formas. Y ya lo veis, no es como otros barrocos que son más como el de Sirani, este ya es más espectacular, exuberante. ¿Veis? Ya en el siglo XVII, ya los flamencos, los bodegones. Esta muchacha, Judith Leister, la flamenca, esta hasta el siglo XX, toda su obra era de un hombre, de Franz Hals. Y fijaros que cómo se nota el carácter festivo, relajado, de mirar a la tierra, no mirar al cielo. Con el Concilio de Trento se quedó una Europa mirando al cielo, la reserva espiritual y tal, y los que marcharon para los terrenos estos, con Lutero, Calvino y tal, empezaron a mirar la tierra. Y entonces era otra forma de estar. Fijaros con qué relajo está en un autorretrato tan festivo, tan relajado. Y fijaros aquí, la reunión aquí abre camino, que luego veremos en muchos cuadros, de cómo la luz focal trabaja en un cuadro. ¡Qué belleza! Esta mujer a mí me parece una maravilla. He querido traer a Mary Beale porque esta mujer en Inglaterra era muy conocida porque era retratista. Luego veremos que el retrato ha sido los pintores han vivido mucho, y pintoras han vivido mucho del retrato. Luego ya en el siglo XIX, cuando la fotografía les quita esa responsabilidad social, y ya pasa. Pero mientras tanto, por ejemplo, esta mujer la quiero traer porque también hay que entender que en aquellos tiempos, en el siglo XVII, tenía a su marido en el estudio de Machaca. No lo tenía de ayudante a pintar, sino lo tenía de barredor, de tal, abre la puerta, cierra, muéleme los pigmentos y tal, y él era Machaca. Bueno, pues que también ha habido hombres que han estado de Machaca con esta. Bueno, pues esto lo quiero traer por eso. La pintura barroca, por ejemplo, Garzoni, la Giovanna Garzoni. Esto en Italia, a la pintura vulgar, a la pintura cosas sencillas, populares, del pueblo, populares, y tal, le llamaban bambochadas. Y bueno, pues, y sin embargo nosotros aquí le llamamos bodegones, naturalezas muertas, pero bueno, se me ocurre, al decir esto, que naturalezas muertas, llamarle naturalezas muertas a alimentos que nos dan la vida, esto para los lingüistas, como nuestro amigo Quique, podíais escribir un tratado, La perversión del lenguaje en la historia del arte.
Pues te lo brindo para que la perversión. Bueno, en Holanda siempre, porque él se pintaba siempre más flores a las mujeres que a los hombres, porque tenían prohibido pintar desnudos y ver. Llegamos en el siglo XVIII, claro, el punto vamos avanzando y en el siglo XVIII aparecen aquí pues ya un avance bestial. Perdón, en el siglo XVII ya lo que yo hablaba antes del binomio fe y razón ya está suelto, ya está roto. La centralidad ya no es Dios en el arte ni en la vida cotidiana. Eso no quita que hay iglesias y que religiones, pero la centralidad ya no está. La centralidad en René Descartes está en la persona. Eso de pienso luego existo, que parecía que es una tontada, no, eso es que ya no está Dios en el centro del mundo, sino que está la persona. Y con este concepto aparece ya, pues en el siglo XVIII ya no se habla en alemán, ya no se habla en francés, Europa entera ya habla en alemán, ya aparece los filósofos, Baumgarten, con la estética, como el desarrollo del conocimiento sensible, y entra ya a formar parte de la filosofía. Kant habla de la belleza pintoresca, de la belleza sublime. O sea, ya estamos conceptualizando la naturalidad de las cosas. Y cae también en este siglo pues una cosa que llamaron la Revolución Francesa, que es realmente la Revolución Burguesa. Y bueno, me quiero extender cómo nació esto, pero en fin. Entonces, hay una tendencia ya. He traído esto porque me gustaría que, como anécdota, es divertida. Esta mujer, Angélica Kauffmann y Mary Moser, fueron dos fundadoras de la Academia de Londres, la Real Academia de Bellas Artes de Londres, las dos fundadoras, pero no les dejaban entrar a las aulas a pintar desnudos, no les dejaban. Y aquí hay un cuadro que ahí están todos la machosfera está ahí en pleno, y hay dos desnudos, y a ellas como homenaje, el pintor las pone en dos cuadritos arriba, las ve, las pone, decir, ya que son socias fundadoras, les pinta dos cuadritos. Pero eso que entendamos que cómo estaba la sociedad en esos momentos. Bueno, pues cuando aquí ya la pintura, hay un movimiento, se va, con la Revolución Francesa, ya se va contando un concepto como el Renacimiento, de satisfacción de vivir. Bueno, ya hemos encontrado, ha costado 10 años separar el Estado de la Iglesia, los traumas de las guillotinas, toda esa historia, pero ya ha nacido la clase social del ciudadano y ya tenemos una verdad moralizante. Unas elegías se pintan ya, se pintan escenas mitológicas. Y una verdad universal, ya hemos encontrado, la sociedad ya ha encontrado una verdad, nos hemos cargado a la aristocracia y empieza al ciudadano y ya tenemos. Fijaros qué cuadros, es que yo cuando veo estas cosas digo, no puede ser. La Virgile Lebrun, tiene mucha gracia porque esta pintaba a toda la burguesía, a toda María Antonieta, a toda la burguesía francesa, y con la Revolución Burguesa tuvo que escaparse y huir por toda Europa, y al final en su epitafio puso, por fin descanso, esta mujer. Pero fijaros, si es que se puede pintar mejor, yo creo que no se puede pintar mejor. Pero fijaros cómo ya en los fondos, las expresiones, el equilibrio, que la tensión, la serenidad, todo esto no se puede. Si venís aquí ya a Villiers,
Fijaros, también estos cuadros se atribuían a David, aquel francés que fue ministro. A David pintaba muy bien, claro. Pues fijaros cómo bueno, está fuera de época esta mujer, pero la he querido traer porque su expresión es neoclásica. Y esta me parece que era nativa, india, o que era. Americana y de raíces nativas. Por eso. Pero fijaros lo que es una americana, qué cosas. Bueno, aquí he querido. Es que pongo aquí yo. No, leer esto porque si lo he puesto es para leer. Hombre, ya lo siento, pero es que si me pongo ahí no te dejo ver a ti. No, ponte. No. Ah, sí. Bueno, en el siglo XVIII y principios del XIX, al movimiento de verdad, moralizante, de verdad absoluta, de equilibrio, de satisfacción, de planteamientos universales, sale otro que es un enfrentamiento radical, que es a la verdad objetiva de los neoclásicos, sale una verdad subjetiva de los románticos. Entonces hay un enfrentamiento radical, no solamente en pintura, en la música, en literatura, en todo. El movimiento romántico nace como enfrentamiento radical al movimiento clásico. Este enfrentamiento se lleva a tal extremo que la única alternativa que queda, es la naturaleza. Luego lo veremos. Se había llevado a tal extremo que no hay proximidad. Y la naturaleza, lo veremos cómo lo resuelve. Por ir un poco deprisa, voy a empezar a correr, porque si no. La pintura alemana, el movimiento romántico coge fundamentalmente en 3 países: Alemania, Francia e Inglaterra. El movimiento romántico en España, pictóricamente, hay muy poco. He querido traer algo, pero no en mujeres, en hombres y en todo. Por ahí. Y entonces, el movimiento romántico en Alemania es mucho más literario, es mucho más poético y escriben. El de Inglaterra, el movimiento romántico está vinculado siempre. Los ingleses siempre han tenido un vínculo muy importante con la naturaleza. Mapas geográficos, todo. Han tenido mucha relación con la naturaleza, siempre. Y los franceses, al revés, es hacia el hombre, hacia la historia. He querido traer a la muchacha esta, qué pena de mujer, a Camille Claudel. Esta fue, fijaros, cómo ya está trabajando. Esta fue pareja de Rodin. Y Rodin se riñeron, se fue con otra, y esta se quedó con tantos así que se desquició. Sí, se desquició, y la familia de ella, cortesana por prestigio social y tal, la encerraron 30 años en un manicomio. Sus últimos 30 años acabó en un manicomio. Pero sin embargo, fijaros cómo ya la escultura, con el planteamiento, cómo ya empieza a plantearse, ya que lo veremos después, cómo ya lo que veíamos antes con la Virgen románica, de un icono y tal, y con la Virgen gótica, que era naturaleza, que era atributos naturales de la mujer, el giro, la mirada, pues ya vemos como aquí ya la escultura de bulto, como ya empieza la piel a romperse, ya empieza a desprenderse, a que el brillo del sol, conforme le da, ya no trabaja de la piel para adentro, trabaja de la piel para afuera. Y esto ya veremos, porque luego desde estos movimientos, que esta mujer lo tenemos ahí, desde esos movimientos ya luego veremos que la escultura ya no solamente se desprende hacia afuera, sino que
con el cubismo se hace hueco y se hace habitable. Esto en el momento he querido traer una mujer aquí, ahijada y protegida por Goya, que se fue a Burdeos con él, esta Zorrilla, la Wilf Zorrilla Rosario, y porque también dicen, yo le quiero, cuando me cuentan estas cosas yo las quiero creer, que la lechera de Burdeos, que ha sido una obra emblemática en Goya, porque decían que es la primera obra que el relato se sale del cuadro, o sea, antes los cuadros contaban cosas, el cuadro contaba cosas hacia adentro, este marco contaban historias. No, aquí la lechera se rompe y sigue para abajo del cuadro, se sale del cuadro pintado por Goya. Pero bueno, ahora dicen que no lo pintó Goya, que lo pintó esta muchacha. Bueno, yo le quiero creer, yo no sé si sea verdad o no, pero yo le quiero creer que sí. El arte como forma de la realidad. Bueno, a partir de estos momentos, a partir del pulso que se echan el enfrentamiento radical entre los neoclásicos y los románticos, el arte, como digo, ahí he puesto que el arte como forma todavía se pinta lo que se ve, lo que se percibe. Pero claro, esa tensión que había entre románticos y clásicos y neoclásicos, digo yo que lo resuelve la naturaleza porque en el primer momento, bueno, esto es una pintura paisana, bueno, hay unas cosas aquí que antes de entrar en ese debate, María Nor, una paisajista, y he querido traer aquí una pincelada a un movimiento donde la mujer era pintora, modelo y muy importante en este movimiento, que eran los prerrafaelismos, que aquí vemos a Zambaco siendo, mirad qué obra tan pintora y modelo. El simbolismo también, ya lo veis, con Evelyn de Morgan. Y aquí tenemos a Rosa Bonheur. Qué poderío de mujer. ¡Oh! Terrible. Es animalista esta mujer. Esta fue una de las muchas. Cuando yo digo que la naturaleza resuelve el enfrentamiento entre estos, lo resuelve el primer momento a través de un sentimiento. Las naturalistas pintaban el sentimiento de sentirse, eran como hippies que iban a la naturaleza a pintar. Esta era animalista, pintaba paisajes y animales, de tal forma que tenía, como se ponía pantalones, pues cada 6 meses tenía que ir a la Guardia Civil, o de entonces como sería Gendarmería, aquí sería la Guardia Civil, con un certificado médico que le obligaban a llevar pantalones. Bueno, pues aquí sean los gendarmes franceses, tenía que ir. O sea, y esta mujer pues estaba, fijaros cómo ya empieza a pintar el sentimiento, Clancy, fijaros aquí, esta era su mujer, su segunda mujer, 37 años de diferencia. Otra mujer que, bueno, esto entonces también no se entendía, bueno, se entendía como se entendía entonces las relaciones de chicas, pero bueno, señoras ya en este caso. Pero fijaros, a mí lo que me interesa es el concepto de naturalidad, de pintar. Ya se olvidaban de que si la cultura moralizante, de que si lo universal, de que las elegías, y se olvidaban del punto romántico individual, de lo subjetivo. Ellos ya iban a la escuela de Barbizón, iban a la naturaleza, pintaban el sentimiento, su sentimiento. El siguiente paso, bueno, a Osborne, aquí, bueno, voy a pasar esta. Nurs, esta fue el realismo, se diferencia o se matiza con los naturalistas en que
no dan puntadas sin hilo. O sea, tienen un relato social, tienen una vocación. No es la naturaleza solo, sino la naturaleza con una dimensión determinada, con una vocación, con un pensamiento. Y esta, por ejemplo, Nurs, dicen, yo no sé si es la primera o será, pero es de las primeras mujeres que empezó a trabajar con el realismo social. Bueno, esta es otra licencia que me he traído porque me hizo mucha gracia cuando descubrí que esta mujer es esclava, fue esclava, y siendo esclava, los textos bíblicos, fijaros qué edredones, cómo es capaz ya en aquellos años, en el siglo XIX, pintar qué síntesis y qué análisis de textos bíblicos. Tal. Esto es una maravilla. ¿Cómo se llama esto? Las colchas que se pone... eso es. No, son collages. Una especie de collage que se llama... Es cortado y se pega y se cose. Como este bolsillo, vamos. Bueno. También... en el siglo yo he querido traer a esta mujer porque esta mujer nació en Barcelona, Amélia Sorel, nació en Barcelona y luego se fue a Francia. Y yo no sé si es que realmente, cuando veo estas cosas, yo digo, pero estos historiadores, ¿en qué estarían pensando? ¿Cómo este cuadro es de Severina, una anarquista francesa muy potente, y su amiga, Amélia, le hizo este cuadro. Ese cuadro, yo no sé si se puede pintar mejor, pero es que es impresionante. Y yo digo, pero todos los historiadores de arte, ¿en qué estaban pensando de no poner a esta mujer en la portada de cualquier cosa? Y sin embargo, fijaros, esta mujer trabajó mucho por el feminismo. Fijaros ahí en una escuela, en un taller, donde todas las mujeres ya pintan un desnudo y tal. Una vez que ya hemos visto que la naturaleza, a través del sentimiento, el siguiente paso, dentro del siglo XIX, es pintar la sensación. Es un movimiento que se llaman los impresionistas, y se enfrentan a la naturaleza cara a cara. Cara a cara, y entonces pintan la impresión, la sensación inmediata. Hay que pensar que en el siglo XIX, en el año 30, 1830, quiero creer, que acordarme, se inventó la fotografía. Se inventó también la descomposición, el prisma de Chevreul, que es la descomposición de colores. Al inventarse la fotografía, aparte de liberar a los retratistas de la función social, se inventó también la fotografía, la secuencia, o sea, el espacio lo fragmenta. Esto es muy importantísimo, porque si no, no podríamos entender nunca el cubismo. El espacio ya lo empiezan a fragmentar. La fotografía secuencia el espacio en tiempos diferenciales. Este hecho, la fotografía y los impresionistas están muy unidos precisamente por ese concepto espacial. Y ya, bueno, no os voy a hablar del impresionismo porque esto ya lo conocéis todos a través de pintores, pero aquí, yo no sé si alguna persona, mira, Morisot pinta, fijaros, ya arriba, el objeto ya lo empieza a desmaterializar. Como todas las constantes del impresionismo están recogidas en esta mujer. Hay que pensar que en el siglo XIX es un siglo importante. No se puede entender nunca el siglo, bueno, el XXI ya, pero el XX, que todos hemos nacido en el XX, creo yo. Bueno, digo yo, no lo sé. Igual digo tontadas, pero bueno, pero entonces el siglo XX no se puede entender, y José Antonio lo tiene muy claro, si no se conoce el XIX. El XIX en todas las disciplinas de relaciones
no se puede entender nunca el 20 si no se conoce el 19. En historia, en filosofía, en avances técnicos, empieza, bueno, tantas cosas que yo no me quiero extender, sino, bueno, aquí, Breslau, otra mujer que pinta a su pareja, y porque no podía declamar, tenía que, ya que no podía decir que tenía a esta mujer, tenía que pintarla. Y fijaros qué cuadros tan hermosos, tan... Bueno, pues Cilar, esta mujer, aparte de ser pintora, estas mujeres han sido siempre comprometidas con la lucha feminista y muy comprometidas socialmente, muchas. La anterior que hemos visto, Sorel, todas. Esta, por ejemplo, yo he querido traer esta fotografía porque esta es una barcaza que compró esta mujer. La Madeleine compró esta barcaza donde dormían 200 personas todos los días, hombres y mujeres sin casa. 200 personas la compró y dormían ahí todos los días. Esta barcaza la adaptó, la rehabilitó, la acomodó para estos fines sociales Le Corbusier. Bueno, pues esto hay que... Habrá que diferenciar. Yo no conozco ningún pintor que se la juegue y haga estas cosas. De prestigio, vamos. Después del impresionismo, antes de estar con el impresionismo, hemos dicho que estábamos pintando de fuera adentro. Lo percibido, ya sea como sentimiento, ya sea como sensación, como impresión, pero estamos pintando lo que se percibe. A partir de ahora ya no va a pasar en el mundo. Ya se arranca, hay que pensar que estamos ya, que los conocimientos de psicología, sociología, antropología, psicología social, la escuela de Gestalt, todos los conocimientos sobre todo desde el campo de la psicología, ya están avanzando. Y entonces ya se pinta el impulso, se pinta de dentro a fuera. Ya no pinto lo que percibo, lo que la naturaleza me da, sino lo que yo percibo, lo que yo siento y yo voy a generar. El posimpresionismo, mira, esta mujer, Balandón, esta fue trapecista, de todo. La bandera, trapecista, modelo, fijaros, esta fue modelo de Toulouse-Lautrec y de Renoir, fijaros, este es de Toulouse-Lautrec, esta mujer. Y ella pintora también. Y pintora, pero la he traído como posimpresionismo porque ya el posimpresionismo ya se pinta dentro y se pinta ya no descomposición, sino a la concreción de lo que yo quiero que sea. Es decir, si yo quiero que sea así, yo soy así. No es que ya me... Lo mismo pasa por Mutte, esta mujer también que parte también, fijaros, llega a una sensación ya de precubismo. Bueno, es que voy a avanzar porque si no... Posimpresionista, esta mujer, esta de Marie Cassatt, otra mujer importantísima, esta mujer muy luchadora, terriblemente... bueno, acabó como todo, cuando al principio de Europa la seducción por los países de Oriente, Japón y tal es importante, pero fijaros si es que se puede pintar mejor un cuadro impresionista como la Marie Cassatt pintó eso. Podría contar historias de esta mujer que son impresionantes, pero bueno, vamos a avanzar. Cuando ya el fauvismo, que el fauvismo siempre se relaciona a hombres, pero fijaros esta mujer, cómo pinta ya las características de los fauvistas, es que ya pasan de dibujo, pasan de preparar y pintan con el color. Y ya pintan con el color y están pintando desde el impulso con el color. Ya se olvidan fijaros, qué maravilla, es que, bueno, es que yo no sé, o sea, estamos igual con los expresionistas, bueno, a partir de estos momentos,
con el inicio del siglo XX van a entrar las vanguardias y con esto no sé si nos vamos a ver si los explicar bien. Por supuesto que el concepto de fe y razón desde Descartes está ya olvidado, ese no existe. Ya está, la persona humana es la tal, se pinta, se llega al enfrentamiento de los neoclásicos con los románticos y se llega a un momento donde hemos visto a través de los realistas, naturalistas, donde la pintura se percibe y se pinta con los impresionistas y luego ya se pinta el impulso de dentro a fuera. Pero ahora ya damos otro paso. Ya no se pinta lo percibido, se pinta la reflexión sobre lo percibido, que es distinto. Esto ya es un cambio importantísimo, porque para pintar la reflexión, lo que me produce a mí de la naturaleza de reflexión, entro ya en un estado de conciencia. Ya pinto yo según la conciencia. Entonces, esta es la clave de todas las vanguardias. De todas las vanguardias en este momento. Vais a ver. He querido hacer esto para impresionar nada más, para que no voy a contar yo, para que sepáis, en unos años, simplemente, en unos años, cuando el conocimiento... Esto es un producto del conocimiento. Esto es un producto cuando hablo antes de los conocimientos, los avances de la psicología, de la antropología social, todo esto se traduce en estas historias. Y no se puede explicar el cubismo, no se puede entender el cubismo o el orfismo sin saber la teoría de la relatividad de Einstein. Es que son multivectoriales, en fin, esto sería... he querido traer este a pie de página nada más para que veáis cómo estaba el estado de entender el mundo en final del siglo XIX y principios del XX. Cómo los movimientos no significa, yo cuando pongo que empieza y acaba, no significa que empiece y acabe exactamente tal fecha, no. Esto es el periodo, digamos, de madurez. Luego hay otros que se solapan y que historias. Esto es como las mareas, que viene, sube, baja y tal. Y no sé. Pues esto es lo mismo. Entonces, pero vemos, fijaros qué bestialidad. Bueno, pues mira, la Hilma Klein, esta mujer, cuando todo el mundo habla y dicen y cuentan, yo os digo que no. Que Kandinsky no inventó el arte abstracto. Os lo dirá que sí, que Kandinsky no. Bueno, en fin, me voy a contener de decir cosas a Kandinsky. Pero esto se hacía antes de que Mondrian y que Kandinsky, esta mujer, fijaros lo que hacía ella. Sí, se adelanta. Pero es que no están en los libros de historia del arte de esta mujer. El cubismo. Aquí tenemos a Vasiliev. Bueno, fijaros, yo soy forofo del cubismo, os lo digo así y del cubismo. El cubismo ya hemos hablado antes de que se pinta lo que se percibe y se reflexiona sobre lo que se percibe, pero en el cubismo ya no se pinta ni lo que ves ni lo que tal. El objeto, la naturaleza que vemos es objeto de análisis. La realidad exterior está para analizarla. Y yo la analizo. Y yo la veo y entonces digo, coño, os lo voy a poner bien fácil este ejemplo. Yo digo, la realidad es este vaso. Si lo pongo así, ¿de qué es? Es redondo, ¿no? Pero si este mismo vaso lo pongo así, aquí es rectangular. Y si lo pongo así, es ovalado. Y si lo pongo así, ¿cómo es este vaso? El debate que ha habido siempre en la humanidad sobre el arte y sobre todo en todas las disciplinas, es el debate entre lo verdadero y lo verosímil. Lo verosímil, pues si es verosímil, es verosímil, pero si es verdadero, es verdadero.
Entonces, este debate, entonces, ¿cuál es la verdad sobre este vaso? Entonces, este debate, esto lo planteaba ya Platón, ¿no creéis que los impresionistas lo tenía ya? Platón, cuando en la República, en el libro de la República, habla, dice, si ustedes encuentran a un pintor, que había pintores que hemos visto, a Helena, si ustedes encuentran a un pintor, invítele a comer a casa y dele bien de comer, pero que se vaya enseguida. Que se vaya porque son tramposos. Porque, ¿cómo se puede pintar una mesa? La verdad de una mesa tiene 4 patas. Y con la perspectiva se ven 3. La perspectiva griega dice, pero ¿cómo se puede falsificar la verdad? Estos son falsificadores. Si la verdad es de 4 patas, entonces ese debate entre lo verosímil porque claro, tú ves una mesa en perspectiva y ves 3 patas, yo la veo 2, pero la verdad es que tiene 4 patas. ¿Y por qué tiene 4 patas? ¿Porque lo sé o porque me lo has dicho tú? O porque... Entonces, el concepto de esto, y los cubistas lo tenían muy claro, pues que es verdad. Entonces, la multifocalidad, cogían un objeto, lo analizaban y lo ponían, y era multifocal. Y entonces ves el cubismo analítico, que son multifocales, la descomposición de las figuras. Basiliev todavía no rompe del todo la figura, pero ya está. Luego el cubismo sintético, mira, Maribel, esta mujer, que la conoceréis seguro, después de tanto analizar la figura, pues se agradece que también esto se establece una forma de pintar, una forma de ser, una forma de hacerlo, y es el cubismo sintético que definen los historiadores. Y es una forma de pintar, como pintaba pintaba Le Corbusier, pintaban Braque, pero esta mujer, Blanchard, que es una mujer extraordinaria, como pintaba ya con el cubismo sintético. El cubismo, en los que yo he puesto estas zonas de solape y tal, el cubismo y el futurismo, no es consecuencia del cubismo, pero se solapan. El futurismo es una exaltación a la máquina. Hay manifiestos, es un movimiento político. Bueno, en Italia se unieron a Mussolini y en Alemania no, a los nazis no se unieron. Pero fijaros bien que tiene que ver mucho con el cubismo, con el movimiento, y fijaros, aquí he querido traer a Saint-Point, leer eso, porque se las trae en el movimiento feminista. Bueno, eso estaba, ¿en qué año era eso? No me acuerdo. En 1953, ella murió en el 53, esto, no sé cuándo lo pondré. 1800. ¿Cuándo nació? Tendría... El manifiesto es 1800 y pico, será 1900. Bueno, ya hay una serie de movimientos que tienen que ver todo con derivación del cubismo sintético, que ya son desviaciones y con el mezcla. Y es lo que hemos hablado antes de la zona de solapes, que todos son discursos que tienen que ver con lo mismo y con todo y con ninguno. Y entonces ya vemos aquí a Goncharova, el rayonismo, bueno, ya lo veis todos cómo son los... Esta mujer, Gabriele, esta era la mujer, la compañera, es lo mismo que la de Rodin, esta era con Kandinsky. Yo desde que conocí la historia de esta mujer con Kandinsky, yo me quedo con Gabriele y no con Kandinsky. Además, a ojos cerrados. Esta fundó El jinete azul, que dicen que siempre lo fundó Kandinsky. Esta fue la verdadera motora. Estas ya cuando ya no pintar de dentro a fuera, que por supuesto eso ya se ha pasado, ya es este expresionismo
alemán que tiene tan potente, que se pinta con el color, que ya el objeto ya vas entrando en un estado ya de mi conciencia, de yo ya pinto, tú me das pautas a la naturaleza, pero yo lo pinto como yo creo que quiera que sea. Y luego ya solamente el autorretrato de ella es una maravilla. Esta es una escuela, Jinete Azul, que tuvo mucha repercusión. Delaunay, el orfismo, estos atacaban al cubismo de que era estático, de que era un objeto de análisis, pero que les faltaba movimiento, velocidad. No tuvieron mucha relación con los futuristas, aunque ahí coinciden visualmente en algunas expresiones, porque los futuristas jugaban mucha política y tal, pero esto era, fijaros, el dinamismo, el movimiento, y luego ya el sentido integral de las artes, qué maniquís para teatro y tal esta mujer confeccionaba. Es que no, si hay algo de modernidad en algún sitio, se sigue manteniendo. Ay. Tris Schroeder. El movimiento neoplástico, esto sí que es una síntesis de la naturaleza. Esto es todo lo que en el cubismo estaba troceado y fabricado. Llega este movimiento y llega esta mujer, fijaros, y todo lo reducen a planos. Lo reducen a planos y planos de color. Esto está muy vinculado con la arquitectura y muy vinculado con las matemáticas. Veis, fijaros, esta casa, la que ya conocéis, y las butacas. No os voy a contar ninguna historia de la butaca porque luego me dirán que me invento, pero bueno. Esto es la síntesis de la naturaleza está en esta obra. El suprematismo. A partir de los movimientos rusos, el suprematismo es, evidentemente, a Rozanova le he traído obra desde el origen hasta el final. Tiene mucho que ver con el cubismo analítico, pero de una forma reduccionista. Va desmaterializando de hecho, el Malevich, que es uno de los suprematistas, llega a pintar un cuadro blanco solamente. Y trabajó mucho con él, y ya vemos. Voy deprisa porque tengo que ir deprisa. Por el constructivismo, pues estamos en la Popova, fijaros qué maravilla. Y estamos en el desarrollo integral del cubismo, en este caso sintético. Stepanova. Portadas de revistas y propaganda, fijaros cómo ya diseños de trajes tiene mucho que ver con la revolución bolchevique y propagandista fijaros, la Bauhaus. ¿Recordáis la Bauhaus, que es un movimiento alemán, pero que tiene que ver fundamentalmente con una cosa que yo aquí, cada 2 o 3, lo estoy notando que se nos está olvidando? Y es que la función va antes que la forma. Esto es la unión de artesanos, de artistas, artesanos y productores. Esto es una mentalidad de escuela, de profesores, donde se juntan todos ellos y quieren crear una escuela, una forma de enseñanza donde se diseñe, pero que cumplan una función. Es decir, estamos ya en la cultura nosotros estamos ahora mismo en esta cultura de globo de colores y mundo de colores, donde la función es de segundo grado, primero la forma. No, pues aquí los de la Bauhaus primero era la función. Que el salero sale, que tenga agujeritos y que salga tal. Que la silla sea tal. La función y luego vendrá la forma. Este planteamiento y la unión entre artesanos y artistas. No, este sentido integral de un planteamiento de vida, lo que decía antes yo, de integral, una respuesta integradora de todos ellos.
Y esta es pues una diseñadora textil, pintora. Su marido también estaba en la Bauhaus, pero fijaros qué obra. Cuando ya estamos, hemos dicho que los avances, que el total avance de los conocimientos en psicología, en la escuela de Gestalt, todo es de la iconografía, la iconología, toda, vemos que el mundo del subconsciente también juega un papel, y el mundo del subconsciente y el mundo de los sueños interviene en un movimiento muy literario, más literario que plástico, pero plástico. Aquí tenemos a Frida Kahlo, que ella misma decía que no era una pintora surrealista, lo tenía a gala. Ya conocéis la historia de Frida Kahlo y ese novio que se echó, Diego Rivera. No me voy a meter con Diego Rivera, que tengo muchas ganas, pero no me voy a meter con él. Y bueno, y ella decía que no era pintora, que ella pintaba solamente la tragedia de su vida. Realmente ha habido pintoras que las han pasado mal. Bueno, esta es una Leonora Carrington, otra de las pintoras importantes. Esto tengo que decir que no vino a la guerra española del 36 y 12, no sé si eran 12 o 14 requetes la violaron en una violación de manada, y la tuvieron que internar en un psiquiátrico de Santander. Y estuvo mucho tiempo allí y se marchó de ahí a México. Y ya se quedó colgada para toda la vida, como le pasó a Artemisa Gentileschi, ¿no? Bueno, y a otras que no he querido comentar porque tuvo mucha relación con Remedios Varo, y fijaros, ambas están en ese mundo surreal de ensoñaciones, de magia. Aquí he querido traer, bueno, habréis visto hace poco, ha debido haber una exposición de Maruja Mayo, pero hay que entender también a esta mujer, porque esta era de las sin sombrero. ¿Os acordáis de las sin sombrero? Sin sombrero iban como a gala y a pasearse por Madrid, por los sitios significados, sin sombrero, porque una mujer sin sombrero era una provocación. Una provocación de decir, oiga, yo no me pongo sombrero como antes en su día, las barbas eran, ahora no, ahora todo. Bueno, y aquí había una Lorca, Dalí, y esta Margarita no, se casó con un falangista de Valladolid y bueno, esta ya desapareció. Pero las sin sombrero tenían su... Bueno, que... Ahora, decir el nombre, leerlo, a ver si... Bueno, pues ya está, ya lo habéis leído. Pues eso, ya está. Bueno, pues he traído esta mujer porque Duchamp dice que hizo eso, pero ¿quién firma? No firma Duchamp. M-U-T-T. Pues sí, pero tampoco... No. Y esto dicen que fue esta mujer. Esto hace falta, el de la performance, hace falta, fijaros, qué valentía, qué teatralidad, cómo salir. Hay movimientos, también he traído a la Bárbara Herpetor, fijaros qué esculturas, qué trabajo, que también ha habido en otras disciplinas, pero fijaros qué vínculos con la anatomía, que no es la anatomía, es las formas biométricas, es una... Fijaros, bueno, pues, qué mujeres había a principios del siglo. Esta, ¿os acordáis de final de siglo y principios de esta mujer, la olímpica? Esta, si os dais cuenta, es una pintora cubista, poscubista.
Fijaros, todos los brazos, todos los pliegues, todos son triángulos, todos son conos, todos son cilindros. Es una figura que es, desde un cubismo sintético, cómo llega a formar. Esta me recuerda a mí mucho, con diferencias, lógicamente, los trajes de los frailes de Zurbarán. No, mira, que estoy hablando, que no es por el blanco, estoy hablando, tú coges un fraile de Zurbarán, la túnica, y debajo de esa túnica hay cilindros, hay conos, hay montones de... es que está trabajado. ¿Por qué son tan bellos los cuadros? Porque ves unos pliegues, ves volumen debajo de los cuadros, ves que hay cuerpo debajo de los cuadros. Y ahí debajo de esto hay cuerpo, hay analizado y todo debajo hay cuerpo, no hay... Bueno, pues, con respeto a Zurbarán, que para mí es un San José. Bueno, pues estas mujeres que ya están... a partir de las vanguardias hay muchísimas mujeres, ha habido muchísimas mujeres. Y bueno, yo os digo una cosa, si queréis leer historias y biografías de mujeres, yo he leído, me ha tocado, para sintetizar todo esto, me ha tocado bastante. Pero hay una Griselda Pollock, una inglesa, que es impresionante. El trabajo que ha hecho es una feminista muy potente, y en España hay una que se llama Concha Mayordomo. Meteros en las páginas de estas mujeres y veréis que es impresionante. Impresionante el trabajo que han hecho como banco de datos. No están contando la historia de la evolución del pensamiento plástico a brochazos como lo estoy contando yo. Son banco de datos, pero es impresionante. ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Sí, yo lo doy. Y Concha Mayordomo, sí. Y he querido traer una mujer, pues la primera, que era la que me arrancó todo esto, y ahora he querido traer esta, una mujer también mayor, feminista, bueno, ya lo veis. Y al final, esto os lo brindo para que lo leáis. El Met es el Museo Metropolitano de Nueva York. Tienen que estar de chungas las mujeres para entrar en el Metropolitano. Menos del 5% de los artistas son mujeres, pero el 75% de los artistas son femeninos. ¿No es así? Ponen los pelos de punta esto, ¿verdad? No, es así. Pero os voy a decir más. Esta famosa feria de las vanidades mercantiles y mercachifles que se llama Arco, que está en Madrid, por ejemplo, el 75% de la gente que expone son hombres. El 75%. El 20% son mujeres extranjeras. ¿Y el 5%? Mujeres españolas. No, que es que aquí se les llena la boca a todo chichifu. Y bastante hacemos algunos que hemos nacido hombres con quitarnos la mala conciencia de macheras que somos. Pero bueno, pues oye, si lo habéis pasado bien, pues un placer. Hala.